Preparen el camino del Señor, que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor. El que tenga dos capas, que de una al que no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor. No cobren más de lo debido, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas, conténtense con lo que les pagan. Preparen el camino del Señor, que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor. Buenos días, jovencitas y jovencitos. Mañana domingo 29 de noviembre inicia el año litúrgico con el tiempo de Adviento. Normalmente por estas fechas les programábamos el retiro de Adviento para los niños, pero debido a la imposibilidad de hacerlo presencialmente por la contingencia del COVID, el equipo de catequesis de la parroquia Santiago Apóstol les preparamos con mucho cariño esta pequeña cápsula sobre el significado y el propósito del Adviento. Esperando la disfruten. Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Significado del Adviento. La palabra latina adventus significa venida. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las 4 semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. En el tercer domingo, llamado de Gaudet o de alegría, se usa el color rosa. El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. Es su triple finalidad: recordar el pasado, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. Vivir el presente. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria, la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el temor. Preparar el futuro. Se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa, que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. El Evangelio varias veces nos habla Jesucristo de la parucía
y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección, aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. La liturgia de Adviento, el primer domingo de Adviento, está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. El segundo domingo de Adviento nos invita a mantener una actitud de permanente conversión. En el tercer domingo de Adviento anuncia ya la alegría por la venida del Señor. A este domingo se le denomina de Gaudet o de la alegría. Se enciende el cirio color rosa. Cuarto domingo de Adviento nos habla ya del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. ¿Qué significado tiene la corona de Adviento? El color verde de las ramas representa la vida que nos trae Cristo con su nacimiento, y su forma circular nos recuerda que el amor de Dios no tiene fin. Las velas representan las tinieblas que se van disipando con la llegada de Jesús al mundo. Las tres velas moradas nos recuerdan el espíritu de vigilia y penitencia que se vive durante este tiempo. La vela rosada se enciende en el tercer domingo de Adviento, que es el domingo de la alegría o Gaudet por la venida del Señor. A continuación, veremos cuáles son los personajes más importantes del Adviento. Isaías es un profeta que se identifica con el anuncio constante de la venida del Mesías. Por ello, su papel es muy importante en el Adviento. Es un profeta, pero como profeta vive la presencia de Dios. A pesar de la situación del pueblo, no deja de anunciarles la venida del Señor y de sus planes. Nada deja que Isaías decaiga en su misión. De las lecturas propuestas para el Adviento, podemos apreciar algunas frases claves del mensaje de Isaías para este tiempo. Anunció que vendría un Mesías que sería el Salvador del mundo. Él nos invita a no permanecer con los brazos cruzados, a preparar activamente el camino del Señor, a hacer posible su venida al mundo. Preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se aplanen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele. Palabra de Dios. Vengan, caminemos a la luz del Señor. Adviento nos debe llevar a identificar esa luz que ilumina nuestro camino. Esa luz es Cristo, que viene a vencer la oscuridad de nuestra cotidianidad y traernos un mensaje salvador. Esa luz que solo brilla por el poder de Dios y no puede ser apagada jamás por ninguna oscuridad. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz procederá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Esto es ese renuevo. Sobre él viene el Espíritu del Señor y por ello debemos anhelar su espera, porque viene a darnos vida. Nuestra espera debe reconocer
que solo Jesús nos puede salvar, nadie más. Sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, que trae el desquite. Viene en persona, los desagravará y los salvará. Palabra de Dios. Isaías no solo anuncia una acción de Dios, sino que muestra que el mismo Dios viene en persona a salvarnos. Adviento es un tiempo para ser fuertes en la espera y no distraernos en el consumismo de estas fechas. Ser fuertes porque pronto vendrá Jesús a salvarnos. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Isaías anuncia el nacimiento histórico de Jesús y menciona a la Virgen María. Ese Dios que viene se llama Dios con nosotros. Es un Dios cercano que viene a nuestra historia a darle sentido. No desde lejos, sino cercano. En medio de su pueblo, Dios se manifiesta. Estas lecturas de Isaías en Adviento avivan en nosotros la alegre espera por la luz que se enciende, por la pronta liberación, por la esperanza que se aviva de un Dios que estará con nosotros. Juan el Bautista. Fue él el que bautizó a Jesús. Él anunció que Jesús sería el Mesías. Dijo, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra de Dios. Juan es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las promesas y su cumplimiento. Es el último de los profetas de Israel. Anuncia como ellos la llegada del Mesías, invitando a la conversión. Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Palabra de Dios. Y el primero de los evangelistas da testimonio de que el Mesías ya ha venido, señalándolo entre los hombres. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Palabra de Dios. Después de varios años de retiro y soledad, comenzó su tarea de predicación. Muchos lo escucharon y se acercaron al río para participar en el rito penitencial que él proponía. Insistía en que la urgencia de la conversión estaba motivada por la llegada inminente del reino de Dios, tantas veces anunciado por los profetas. Supo reconocer al Mesías y dar testimonio de él. San Juan Bautista es una figura importante en Adviento porque es quien prepara el camino del Señor. El sentido de San Juan en Adviento es más para que meditemos y preparemos su venida escatológica. Si bien San Juan no anuncia el nacimiento de Cristo, sí prepara el camino para la obra de Cristo. De este modo, la figura de San Juan Bautista
nos debe abrir el corazón a prepararnos buscando la conversión permanente. San Juan Bautista no buscó brillar, sino que sabía que él anticipaba la venida del importante. Así nosotros en este tiempo debemos hacer brillar la luz de Cristo, esa luz que esperamos con gozo. De los textos que el tiempo de Adviento nos trae en la figura de San Juan Bautista, podemos destacar: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Palabra de Dios. San Juan anuncia a Cristo, pero no para que solo sepamos que viene, sino para que demos frutos de conversión en su venida. La conversión no es para después, es ahora, es en cada momento de nuestra vida. El reino de Dios no puede llegar y dar frutos si no buscamos la conversión. Dejemos que la gracia de Dios nos lleve a la auténtica conversión, esa que solo brota de la misericordia para un pecador arrepentido. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito: mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro, de los nacidos de mujer no ha surgido aún uno mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios. Cristo mismo nos indica quién es San Juan. Es un mensajero, y a pesar de vivir en el desierto, con poca ropa y poca comida, no hay nadie más grande entre los nacidos. Adviento es una oportunidad de revisar a qué le damos más valor en la vida. En una época tan consumista, lo importante no es la comida ni la ropa nueva que compres, es abrir el corazón. ¿Dónde nacerá Cristo? ¿Entre lo que compres o en tu corazón? Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Palabra de Dios. San Juan, profeta de Dios, que no se sentía digno de desatarle las sandalias a Cristo, nos lleva por el camino de la humildad y la sencillez, pero también por el camino de la autoridad para denunciar el pecado y llevarnos a la conversión. La Virgen María. Ella dijo sí a los planes de Dios y con ella vino Jesús al mundo, el Mesías, el Salvador del mundo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. El Concilio Vaticano II recuerda que en María confluyen las esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento. Con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. María es modelo excelso de las actitudes propias del Adviento, la confianza en la palabra de Dios que cumple sus promesas y la disponibilidad para acoger al Señor que viene. La Santísima Virgen María es la figura más importante en la vivencia del Adviento. ¿Quién mejor que ella
que llevó en su seno al Hijo de Dios, nos puede enseñar a vivir al viento como debe ser? ¿Qué hizo María antes del nacimiento de Jesús? Vemos que ella creyó en la palabra del Señor, visitó a su prima Isabel para servirla y dio a luz en un humilde establo. Su camino estuvo marcado por la sencillez, el silencio y el servicio. Adviento es un tiempo para eso, para la sencillez de poder vivir la espera con alegría por el que viene. No es lo material, no es lo que compremos lo que le da sentido a la época, sino el gozo de saber que Cristo viene y que su luz quitará las tinieblas del pecado. Es un tiempo para el silencio, porque en el silencio, lejos del ruido, podremos escuchar la voz del Señor y saber que debemos cambiar para recibirlo con la mejor disposición. Es un tiempo de servicio para tender la mano a tanta gente necesitada, tanta gente que espera ver el rostro misericordioso de Dios a través de nuestra ayuda generosa. María en su corazón acogió la palabra del Señor y por eso lo concibió primero ahí que en su seno. María llevaba en su vientre a Jesús y así fue llevada a casa de San José. Por ello podemos ver en esa actitud de la Virgen el llamado de que todos llevemos a Jesús en nuestro corazón. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra de Dios. Tal vez estés lejos de tu casa, tal vez esta Navidad no estés con los tuyos, pero a donde vayas, lleva el rostro de Jesús, el del niño que nace en Belén de nuestro corazón, en donde Él nace para salvarnos. San José es otro personaje importante del Adviento. Su papel fue vital, aunque su figura no sea tan mencionada. San José es el padre adoptivo de Jesús y por tanto, desde antes de su nacimiento, debió encarar varias situaciones que manejó guiado por el Señor. Aceptar a María como su esposa lo hizo guiado por el Señor. Colocarle el nombre a Jesús, huir para salvar su vida y regresar nuevamente, lo hizo guiado por el Señor. En el camino de la fe, la obediencia es fundamental. San José, hombre justo y casto, nos enseña que un hombre guiado por Dios no se equivoca. Cuidemos del verdadero espíritu de Adviento como San José, que nada nos aparte de cumplir la voluntad de Dios. De las lecturas del Adviento en que se menciona a San José, podemos destacar: cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. San José escuchó al ángel y fue obediente. Llevó a María a su casa, a pesar de lo que pudieran decir los demás. No vivió para agradar al mundo, sino a Dios, amando a la Virgen con un amor puro. En Adviento, ¿qué llevamos a casa? ¿Luces, adornos, lujos? Adviento no es para eso, es para preparar, cuidando que nuestro corazón reciba con amor y sencillez a Jesús que viene a nacer en nuestra vida. Como San José, aprendamos a obedecer la voz de Dios y cuidar de que nuestro corazón sea apto para que nazca el Señor. Jóvenes, la mejor manera de prepararnos para la Navidad no es con dulces, luces y regalos. Debemos de aprovechar este tiempo de Adviento que nos regala la Iglesia para que el niño Jesús, Dios hecho hombre entre nosotros, nazca de verdad en nuestro corazón.
nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios y le pedimos que avive el deseo de salir al encuentro de Cristo con nuestras buenas obras. Unimos nuestras manos y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente fin de semana y un bendecido día del Señor. Preparen el camino del Señor, que los montes se aplanen.